Las líneas temporales alternativas son una idea fascinante que sugiere que, a lo largo de la historia, diferentes versiones del universo pueden coexistir en realidades paralelas. Cada una de estas realidades seguiría su propio curso de eventos, muchas veces divergente basado en elecciones y decisiones que tomamos. Este concepto está ampliamente explorado en la ciencia ficción, pero también tiene raíces en teorías científicas, como la interpretación de muchos mundos. En este escenario, cada vez que se toma una decisión, el universo se divide, creando una nueva rama de la realidad donde otras posibilidades se concretizan. Así, mientras seguimos una línea de tiempo, otras versiones de nosotros mismos pueden estar experimentando realidades completamente diferentes. Esta noción plantea varias cuestiones intrigantes. Si cada decisión crea una nueva línea temporal, ¿cuántos universos existen? La teoría sugiere que hay un número casi infinito de realidades paralelas coexistiendo con la nuestra, cada una con pequeñas o grandes diferencias basadas en elecciones divergentes. Aunque esto pueda parecer algo puramente hipotético, es una idea que muchos científicos consideran seriamente al intentar entender la naturaleza profunda del universo. Las líneas temporales alternativas nos obligan a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras elecciones y sobre el propio concepto de realidad. La interpretación de muchos mundos, propuesta por el físico Hugh Everett en 1957, es una de las teorías más provocativas y ampliamente discutidas dentro de la mecánica cuántica. Ofrece una visión extraordinaria sobre el comportamiento de partículas subatómicas y cómo esto puede impactar el universo en una escala macrocósmica. Según esta teoría, cada vez que se hace una elección o se realiza una medición en un sistema cuántico, el universo no simplemente elige un camino, sino que se divide en varias realidades. Cada una de estas realidades correspondería a un resultado posible de ese evento. En lugar de colapsar en una sola realidad, como proponen otras interpretaciones cuánticas, el universo continúa ramificándose infinitamente. Esto significa que, en cada instante, se forman nuevas versiones del cosmos, donde diferentes resultados ocurren. Aunque no podemos observar directamente estas realidades alternativas, la interpretación de muchos mundos sugiere que están ahí, coexistiendo paralelamente con la nuestra. La teoría, al evitar el concepto de colapso de la función de onda, resuelve algunos de los mayores paradoxos de la física cuántica, pero al mismo tiempo plantea cuestionamientos filosóficos y científicos profundos. Hugh Everett, un físico teórico estadounidense, revolucionó la forma en que entendemos la mecánica cuántica con su propuesta de la interpretación de muchos mundos. En una época en que la mayoría de los físicos creía que el colapso de la función de onda era la única explicación para los fenómenos cuánticos, Everett propuso una idea radical. ¿Y si, en lugar de colapsar, el universo simplemente se ramificara en varias realidades? Su teoría desafiaba el pensamiento convencional, sugiriendo que todas las posibilidades cuánticas ocurren, pero en diferentes universos. A pesar de su contribución innovadora, la teoría de Everett fue inicialmente ignorada y ridiculizada por la comunidad científica. Solo décadas después, con el avance de la mecánica cuántica y nuevos descubrimientos, la interpretación de muchos mundos comenzó a ser tomada más en serio. Hoy, se considera una de las principales explicaciones para el comportamiento cuántico y continúa inspirando debates profundos sobre la naturaleza de la realidad. Everett, aunque falleció antes de ver su teoría ampliamente aceptada, dejó un legado que aún desafía e intriga a científicos y filósofos alrededor del mundo. La interpretación de muchos mundos propone una visión radical sobre el impacto de las decisiones en el universo. Cada elección que hacemos genera una nueva línea de tiempo, un universo alternativo donde se tomaron otras decisiones.
En este escenario, no solo nuestras grandes decisiones, sino también las elecciones más triviales crearían nuevas realidades. Cada una de estas realidades coexistiría con la nuestra, formando un multiverso de posibilidades infinitas. Esto significa que, mientras estás viendo este video, otras versiones de ti pueden estar viviendo realidades diferentes, dependiendo de las elecciones que hicieron. Esta idea desafía nuestra comprensión intuitiva de causalidad y realidad. Si cada elección crea un nuevo universo, ¿existe una línea temporal principal o todas las realidades tienen el mismo peso? La interpretación de muchos mundos sugiere que no hay una realidad privilegiada. Todas las versiones del universo son igualmente reales, aunque no podamos interactuar con ellas. Esto plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza del libre albedrío y si nuestras elecciones realmente importan, o si todo lo que puede suceder ya sucedió en algún lugar. La superposición cuántica es uno de los fenómenos más extraños y fundamentales de la mecánica cuántica. Describe la capacidad de una partícula de estar en múltiples estados al mismo tiempo hasta que se realiza una medición. A nivel macroscópico, la superposición sugiere que, hasta que se toma una decisión, todas las posibilidades coexisten simultáneamente. Este concepto es esencial para la interpretación de muchos mundos, ya que, en lugar de colapsar en una sola realidad, la superposición cuántica sería la base para la creación de múltiples universos paralelos. La superposición cuántica plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza de la realidad. Si una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿qué significa esto para nosotros, seres humanos? Estaríamos, de alguna manera, en una superposición constante de decisiones y realidades. La física cuántica, a través del fenómeno de la superposición, nos desafía a repensar el concepto de una realidad única y abre la puerta a la idea de que el multiverso puede ser más que solo una teoría. Puede ser la verdadera naturaleza del cosmos. La idea de que cada decisión crea un nuevo universo ha tanto encantado al público como generado debates intensos entre científicos. Según la interpretación de muchos mundos, esta premisa no sería solo ciencia ficción, sino una posibilidad real dentro de la física cuántica. Cada decisión, desde las más triviales hasta las más importantes, podría teóricamente generar un universo paralelo, donde diferentes desarrollos de los acontecimientos se concretan. Por ejemplo, en un universo, decidiste tomar café por la mañana, mientras que en otro optaste por té. En ambos, las realidades siguen de forma independiente, pero coexisten en el vasto multiverso. Sin embargo, muchos físicos argumentan que esta teoría, aunque intrigante, carece de evidencias experimentales. Hasta el momento, no hay manera de probar la existencia de estos universos paralelos. Esto lleva a algunos a considerar la idea más como una especulación filosófica que como una verdad científica comprobada. No obstante, a medida que avanzamos en nuestra comprensión de la mecánica cuántica, pueden surgir nuevas posibilidades de experimentación, potencialmente abriendo camino para la confirmación o refutación de esta fascinante idea. La interpretación de muchos mundos no es el único intento de explicar los extraños comportamientos de las partículas cuánticas. Existen varias otras teorías que compiten por ofrecer una visión coherente de la realidad cuántica. Una de las más conocidas es la interpretación de Copenhague, propuesta por Niels Bohr, que sugiere que la función de onda de una partícula colapsa en una sola realidad tan pronto como es observada. Este colapso crea la realidad que percibimos, eliminando todas las otras posibilidades que estaban en superposición. Otra teoría relevante es la de los universos burbuja, que explora la idea de múltiples universos desconectados. Estas teorías divergen fundamentalmente de la interpretación de muchos mundos,
Mientras que la interpretación de Copenhague asume que solo una realidad se concretiza, Everett propuso que todas las realidades posibles se manifiestan en universos paralelos. Cada una de estas teorías posee sus propios desafíos, pero todas intentan resolver el mismo misterio: ¿cómo pueden las partículas existir en múltiples estados al mismo tiempo? A pesar de que no hay consenso científico, estas interpretaciones continúan expandiendo nuestra comprensión del cosmos y nos obligan a cuestionar el propio concepto de realidad. Si la interpretación de muchos mundos es verdadera, esto significa que la dualidad de la existencia es una realidad concreta. En un universo, vives una vida con determinadas elecciones, pero en otro, sigues un camino completamente diferente. Esto plantea la intrigante cuestión: ¿quiénes realmente somos si versiones alternativas de nosotros mismos están viviendo vidas diferentes en realidades paralelas? La dualidad de la existencia sugiere que no hay un yo singular y definitivo, sino múltiples versiones de quienes somos, coexistiendo en un vasto conjunto de universos. Esta idea de múltiples versiones de nosotros mismos, aunque fascinante, también puede ser perturbadora. Implica que nuestras acciones, por más significativas que parezcan, son solo una entre muchas posibilidades. De alguna manera, esto podría incluso disminuir el peso de nuestras elecciones. Sin embargo, la dualidad de la existencia en realidades paralelas también puede verse como liberadora, permitiéndonos considerar una vasta gama de posibles futuros y realidades. En lugar de estar limitados por un solo camino, podemos imaginarnos como parte de un tapiz cósmico de incontables universos. Actualmente, las líneas temporales alternativas son, en gran medida, una idea teórica. Aunque existen argumentos convincentes basados en la física cuántica, aún no hay evidencias directas de que estos universos paralelos realmente existan. Los científicos han propuesto varias formas de intentar detectar estos universos alternativos, pero, hasta el momento, ningún intento ha tenido éxito. Una de las aproximaciones más prometedoras está en la investigación de fenómenos que parecen violar las leyes conocidas de la física, como fluctuaciones inexplicables de energía o partículas que se comportan de forma anómala. Una de las áreas más activas de investigación está en el estudio de los agujeros negros y las ondas gravitacionales. Algunos teóricos creen que los agujeros negros podrían ser portales a otras realidades, o que las ondas gravitacionales, detectadas en colisiones de agujeros negros, podrían contener información sobre universos paralelos. Aunque estas ideas son puramente especulativas en este momento, el progreso continuo de la ciencia puede, algún día, acercarnos a comprobar la existencia de las líneas temporales alternativas. Una de las cuestiones más intrigantes de la física cuántica es el papel del observador en el colapso de la realidad. Según la interpretación de Copenhague, el simple acto de observar un sistema cuántico hace que éste colapse de una superposición de estados a una sola realidad. En contraste, la interpretación de muchos mundos sugiere que el observador no colapsa el universo, sino que se divide en diferentes versiones de sí mismo, cada una percibiendo uno de los posibles resultados. Esto hace que el papel del observador sea aún más enigmático. En lugar de ser un catalizador de colapso, el observador podría estar, de hecho, multiplicándose en varias realidades. Esta idea desafía la noción tradicional de que el observador tiene un papel central en la creación de la realidad. En cambio, la realidad sería independiente de la observación, con todos los resultados coexistiendo en universos paralelos. La cuestión entonces se convierte en: ¿podemos algún día interactuar con estos otros yos que experimentan realidades diferentes? Y si cada observador está en una línea temporal alternativa, ¿cómo afecta esto nuestra comprensión de la identidad y la individualidad? Las implicaciones de esta teoría van más allá de la física,
tocando cuestiones filosóficas y existenciales profundas. La idea de viajar en el tiempo es una de las más fascinantes de la ciencia ficción, pero ¿cómo funcionaría en un universo con múltiples líneas temporales alternativas? En la interpretación de muchos mundos, cada viaje al pasado no alteraría la línea temporal original. En cambio, el acto de retroceder en el tiempo crearía una nueva ramificación en el multiverso. Así, al cambiar algo en el pasado, el viajero estaría solo afectando una nueva realidad, sin alterar el futuro de donde vino. De esta manera, el clásico paradoxo de regresar al pasado y matar a un antepasado, por ejemplo, sería evitado, ya que el viajero simplemente abriría un nuevo camino temporal. Esta visión del viaje en el tiempo elimina muchos de los paradoxos que normalmente surgen en otras teorías. No habría un solo pasado inmutable, sino un número infinito de pasados alternativos, todos coexistiendo. Cada alteración en el pasado generaría un nuevo futuro, pero el futuro de la línea temporal original permanecería intacto. Esto significa que, para cada intento de alterar la historia, surgiría una nueva línea temporal, y la línea temporal original continuaría siguiendo su curso normal, sin ser afectada. Sin embargo, esto plantea la cuestión: ¿sería posible regresar a la línea temporal original después de crear una ramificación? La interpretación de muchos mundos sugiere que no, ya que cada línea temporal se vuelve completamente independiente. Así, el viajero que crea una nueva línea temporal estaría atrapado en ella, incapaz de regresar a su realidad de origen. Esto añade una capa de complejidad y riesgo a la idea de viajar en el tiempo, ya que, aunque los cambios realizados en una realidad alternativa puedan parecer irrelevantes para el universo original, crean nuevos y impredecibles universos que siguen su propio curso. Los paradoxos temporales son una de las mayores barreras teóricas cuando se trata de viajes en el tiempo. El más famoso de ellos es el paradoxo del abuelo, donde un viajero en el tiempo regresa al pasado y mata a su propio abuelo, impidiendo su propia existencia. En un universo de línea temporal única, esto crearía un ciclo sin fin de contradicción. Si el abuelo muere, el viajero nunca nace, pero si el viajero no nació, no podría haber regresado para matar al abuelo. Sin embargo, en la interpretación de muchos mundos, este paradoxo se resuelve de manera elegante. Si el viajero en el tiempo mata a su abuelo, simplemente crearía una nueva línea temporal donde su existencia futura fue eliminada. La línea temporal original, donde el viajero nació y vivió, continuaría existiendo normalmente. Así, el viajero no borraría su propia existencia, sino que solo generaría una realidad donde nunca nacería. El paradoxo se resuelve mediante la creación de múltiples realidades, donde cada versión de los eventos tiene su propia línea temporal. Este modelo nos lleva a cuestionar la naturaleza de las decisiones y las consecuencias. En lugar de una línea temporal única e inmutable, donde cada acción tiene implicaciones definitivas, la interpretación de muchos mundos ofrece un escenario donde todas las posibilidades existen simultáneamente en diferentes universos. Cada acción crea nuevas ramificaciones, y los paradoxos que antes desafiaban la lógica desaparecen. Sin embargo, esto también implica que cada decisión tiene un impacto en el multiverso, aunque ese impacto no se sienta en la realidad original del viajero. La idea de viajar a universos paralelos es uno de los temas más intrigantes tanto de la ciencia ficción como de la ciencia teórica. Si la interpretación de muchos mundos es correcta, entonces los universos paralelos existen de hecho, pero la gran cuestión es, ¿podemos visitarlos? Por el momento, no hay evidencias ni mecanismos conocidos que permitan el viaje entre estas realidades. Sin embargo, la física teórica ofrece algunas pistas sobre cómo este viaje podría, en teoría, ser posible. Agujeros negros, agujeros de gusano
y otras singularidades gravitacionales son frecuentemente señalados como potenciales portales entre diferentes universos, aunque esto aún se encuentra en el campo de la especulación. La idea de viajar entre universos paralelos plantea varias cuestiones. Si realmente fuera posible transitar entre estas realidades, ¿cómo funcionaría? ¿El viajero mantendría su memoria de la línea temporal original? ¿Y qué sucedería si interactuara con versiones alternativas de sí mismo? Estas son cuestiones profundamente filosóficas, además de científicas. Algunas teorías sugieren que, incluso si fuera posible atravesar a otro universo, las diferencias entre las realidades podrían ser tan sutiles que el viajero ni siquiera percibiría que salió de su línea temporal original. A pesar de la falta de evidencias, el concepto de universos paralelos continúa cautivando tanto a científicos como al público en general. Las implicaciones de esta idea son vastas, tocando cuestiones de identidad, realidad y hasta libre albedrío. Si algún día fuera posible viajar entre universos, esto no solo ampliaría nuestra comprensión del cosmos, sino que también nos obligaría a reconsiderar el significado de realidad y nuestro lugar dentro del multiverso. El efecto mariposa es un concepto que describe cómo pequeñas alteraciones en un sistema pueden tener grandes consecuencias en otro punto en el tiempo o en el espacio. Originalmente formulado en el contexto de la teoría del caos, este concepto también se aplica a la idea de líneas temporales alternativas. En un universo donde cada decisión crea una nueva ramificación en el multiverso, hasta las elecciones más pequeñas podrían generar universos completamente diferentes. Una acción aparentemente insignificante, como no atender una llamada, podría llevar a resultados drásticos en una realidad alternativa. Esta idea está íntimamente ligada a la noción de realidades divergentes. Según la interpretación de muchos mundos, cada decisión, por menor que sea, tiene el potencial de crear un nuevo universo con desarrollos completamente impredecibles. Así, el efecto mariposa nos hace reflexionar sobre la profundidad y el impacto de las elecciones cotidianas. Incluso un pequeño cambio en nuestra rutina puede, en una realidad paralela, ser el punto de partida para eventos catastróficos o extraordinarios. La interconexión entre causa y efecto en el multiverso hace que la comprensión del efecto mariposa sea aún más compleja y fascinante. Esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre el control que tenemos sobre nuestras vidas y las consecuencias de nuestras acciones. Si cada pequeño acto genera una nueva realidad, entonces, en algún nivel, estamos constantemente moldeando el multiverso. Esta perspectiva transforma la visión que tenemos sobre nuestras decisiones y refuerza la importancia de pensar en las ramificaciones de cada elección. Sin embargo, también trae una sensación de liberación. Incluso si cometemos errores en una realidad, siempre hay otras versiones de nosotros mismos viviendo realidades alternativas donde las cosas pueden haber salido bien. La física de los viajes en el tiempo está llena de desafíos teóricos. Cuando introducimos el concepto de universos paralelos, la situación se complica aún más. Si aceptamos la interpretación de muchos mundos, el viaje en el tiempo no afectaría el curso de la línea temporal original, sino que crearía una nueva ramificación. Esto requiere una comprensión profunda de cómo las leyes de la física podrían aplicarse en un multiverso. Agujeros de gusano, agujeros negros y la relatividad general son algunas de las teorías que podrían, en teoría, permitir el tránsito entre diferentes momentos en el tiempo o incluso entre universos paralelos. La mecánica cuántica, con sus reglas aparentemente contradictorias, ofrece una base teórica para la posibilidad de múltiples realidades. Sin embargo, no hay consenso sobre cómo estas realidades podrían interactuar entre sí, o incluso si eso sería posible.
Los viajes en el tiempo, según algunas teorías, podrían ser más fáciles de realizar si el viajero no estuviera restringido a una sola línea temporal. Si cada decisión crea una nueva realidad, entonces cada viaje en el tiempo simplemente resultaría en una nueva línea temporal, sin afectar directamente el pasado de la línea original. Este enfoque resuelve muchos de los paradoxos clásicos de los viajes en el tiempo, pero plantea nuevas cuestiones. ¿Sería posible navegar de regreso a la línea temporal original? ¿O, una vez que se crea una nueva ramificación, el viajero estaría atrapado en ella? Además, ¿qué tipo de tecnología sería necesaria para realizar esta hazaña? La física de los viajes en el tiempo y de los universos paralelos aún se encuentra en una etapa puramente teórica, pero el estudio continuo de estos conceptos podría algún día llevarnos a respuestas más concretas o a nuevas preguntas aún más fascinantes. Además del entretenimiento, la ciencia ficción sirve como un campo de experimentación filosófica y científica. Muchos de los conceptos explorados en películas y libros han inspirado a científicos a investigar teorías como la interpretación de muchos mundos. Aunque las representaciones en los medios rara vez son precisas desde el punto de vista científico, provocan discusiones sobre la naturaleza de la realidad y las implicaciones de los descubrimientos cuánticos, además de inspirar al público a pensar sobre el universo de maneras más amplias y creativas. La interpretación de muchos mundos ya ha sido tema central de diversas producciones audiovisuales que exploran las consecuencias de vivir en un universo donde cada decisión crea una nueva realidad. El hombre del castillo alto, basado en el libro de Philip K. Dick, imagina un mundo donde los aliados perdieron la Segunda Guerra Mundial, creando una realidad alternativa donde el fascismo domina el planeta. Esta serie, al igual que el libro original, juega con la idea de que múltiples realidades pueden existir lado a lado, con historias divergentes a partir de puntos cruciales de la historia. Otro ejemplo destacado es Coherence, una película independiente de 2013 que explora los efectos de una anomalía cósmica en un grupo de amigos, resultando en múltiples versiones de la misma noche ocurriendo simultáneamente en diferentes realidades. En esta película, las interacciones entre las versiones alternativas de los personajes se vuelven centrales para la trama, creando una atmósfera de misterio y tensión mientras diferentes versiones del mismo evento se desarrollan al mismo tiempo. Ejemplifica bien la complejidad de vivir en un multiverso y cómo hasta pequeñas variaciones en las elecciones pueden resultar en realidades drásticamente diferentes. Estas películas y series muestran cómo la interpretación de muchos mundos se ha convertido en una rica fuente de inspiración para contar historias sobre el impacto de las elecciones y la naturaleza del destino. A través de sus narrativas, el público es invitado a imaginar las infinitas posibilidades de lo que podría haber sido y lo que aún puede ser en universos paralelos. Además de entretener, instigan al espectador a reflexionar sobre su propia vida y las ramificaciones de sus decisiones, haciendo que el concepto de muchos mundos sea más accesible e intrigante. En los últimos años, el concepto de multiverso se ha convertido en un elemento central en muchas películas de superhéroes, como en el universo cinematográfico de Marvel, MCU, y en animaciones como Asterisk Spider-Man, un nuevo universo Asterisk. En estas producciones, los personajes viajan entre diferentes dimensiones y realidades paralelas, creando interacciones entre versiones alternativas de sí mismos y explorando las consecuencias de estos viajes. Aunque estas narrativas son principalmente ficticias, reflejan discusiones reales en la física teórica sobre la posible existencia de múltiples universos. El MCU
por ejemplo, ha introducido el concepto de múltiples realidades como una explicación para la presencia de diferentes versiones de los mismos personajes, como los distintos Spider-Man que cohabitan en el multiverso Spider-Man. Aunque los cineastas están más interesados en crear historias emocionantes que en representar teorías científicas con precisión, sacan a relucir la idea de que, si múltiples universos realmente existen, cada versión del personaje puede tener su propia trayectoria, basada en elecciones y circunstancias únicas. Esta idea, aunque compleja, no es completamente absurda desde el punto de vista científico. La teoría del multiverso es considerada una posibilidad legítima por muchos físicos, especialmente a la luz de la interpretación de muchos mundos y la teoría de cuerdas. Aunque aún no hay una manera concreta de probar estas ideas, las películas y series populares ayudan a introducir estos conceptos al público de forma accesible y envolvente. Esto plantea la pregunta: ¿estamos más cerca de descubrir que la ficción está más cerca de la realidad de lo que imaginamos? Aunque la interpretación de muchos mundos es una teoría ampliamente debatida, los límites de la ciencia actual hacen difícil probar o refutar la existencia de realidades paralelas. Gran parte del desafío radica en el hecho de que, hasta ahora, no existe tecnología capaz de detectar o interactuar con estos universos alternativos en caso de que existan. La física cuántica, con su naturaleza incierta y probabilística, plantea cuestiones profundas sobre la estructura del universo, pero apenas estamos comenzando a explorar estas fronteras. Actualmente, los experimentos en mecánica cuántica proporcionan evidencias indirectas de que la realidad puede ser más compleja de lo que imaginamos. Sin embargo, estos resultados aún no son suficientes para validar la existencia de universos paralelos. Además, muchos de los fenómenos que podrían proporcionar pistas, como los agujeros negros y los agujeros de gusano, permanecen teóricos y extremadamente difíciles de estudiar directamente. La ciencia aún necesita avanzar significativamente antes de que podamos siquiera comenzar a probar estas hipótesis de forma experimental. Mientras tanto, los físicos continúan desarrollando modelos teóricos para explicar cómo podrían funcionar estas realidades paralelas y qué sería necesario para detectarlas. Algunos sugieren que las fluctuaciones cuánticas a gran escala o ciertas interacciones gravitacionales podrían proporcionar pistas sobre la existencia del multiverso. Hasta entonces, estamos limitados a especulaciones y modelos matemáticos, con la esperanza de que avances futuros en la ciencia nos permitan explorar estas posibilidades con mayor precisión. La interpretación de muchos mundos es solo una entre varias interpretaciones de la mecánica cuántica. Una de las teorías rivales más conocidas es la interpretación de Copenhague, que sugiere que la realidad colapsa en un solo resultado cuando se realiza una medición. A diferencia de la interpretación de muchos mundos, que propone la existencia de múltiples realidades paralelas, la interpretación de Copenhague asume que solo una versión de la realidad se concretiza y todas las otras posibilidades desaparecen en el momento de la observación. Otra teoría que compite con la interpretación de muchos mundos es la teoría de las variables ocultas, que sugiere que existen factores desconocidos u ocultos que determinan los resultados de los eventos cuánticos. Según esta idea, la mecánica cuántica es incompleta y estos factores invisibles explicarían los comportamientos aparentemente aleatorios de las partículas cuánticas sin la necesidad de múltiples universos. Este enfoque intenta preservar la idea de una única realidad ordenada y determinista, en contraste con la visión probabilística de la interpretación de muchos mundos. Ambas teorías rivales tienen sus propias implicaciones y desafíos. Mientras que la interpretación de Copenhague mantiene la simplicidad de una única realidad, no resuelve algunos de los paradoxos más complejos de la física cuántica. Por otro lado,
la teoría de las variables ocultas enfrenta dificultades para ser comprobada experimentalmente. En este escenario, la interpretación de muchos mundos surge como una solución intrigante, aunque su aceptación plena depende de avances futuros en la ciencia. Hasta entonces, el debate sobre la naturaleza de la realidad continúa abierto, con diferentes teorías compitiendo por explicar el comportamiento misterioso del universo cuántico. A nivel cuántico, este concepto se fundamenta en la idea de que cada evento tiene múltiples resultados posibles y que todos estos resultados se concretizan, pero en universos separados. Esta visión transforma nuestra comprensión del libre albedrío y el destino. Si cada decisión nuestra crea una nueva realidad, entonces no hay un solo camino correcto o incorrecto. Todas las opciones existen simultáneamente y sus consecuencias se sienten en universos paralelos. La implicación es que, en algún lugar, otras versiones de nosotros están viviendo vidas radicalmente diferentes, dependiendo de las elecciones que hicieron. Esta idea nos invita a reflexionar sobre el verdadero impacto de nuestras acciones y sobre qué significa vivir en un universo donde cada posibilidad es explorada. Aunque este concepto pueda ser difícil de imaginar en el contexto de la vida cotidiana, destaca la interconexión entre el comportamiento cuántico y nuestras vidas macroscópicas. Incluso si no percibimos directamente estas realidades alternativas, la interpretación de muchos mundos sugiere que estamos constantemente moldeando el multiverso con nuestras decisiones. Esta idea amplía la responsabilidad de cada elección, ya que, en el gran esquema del multiverso, incluso los actos más pequeños pueden desencadenar realidades completamente nuevas e imprevistas. En la mecánica cuántica, el colapso de la función de onda es un concepto crucial que describe cómo una partícula, que puede existir en múltiples estados al mismo tiempo, colapsa en un único estado observable cuando se mide. En la interpretación de muchos mundos, este colapso no ocurre de la forma tradicional. En lugar de que una sola realidad emerja tras la observación, el universo se divide en varios, cada uno representando una de las posibles realidades que podrían haber resultado de la observación. Cada universo contiene una versión diferente de la partícula y, consecuentemente, una versión diferente de la realidad. Este concepto tiene profundas implicaciones para la idea de líneas temporales. Si, en cada colapso cuántico, el universo se ramifica, entonces las líneas temporales no son únicas ni lineales. En cambio, son como ramas de un árbol que continúan dividiéndose infinitamente. Esto significa que el futuro no está predeterminado, está en constante flujo, con nuevas ramificaciones surgiendo en cada instante, cada una representando un camino alternativo. De esta forma, la línea de tiempo que percibimos es solo una entre muchas, todas coexistiendo en el vasto multiverso. Esta visión elimina la necesidad de un solo futuro fijo o un pasado inmutable. Cada evento cuántico, por pequeño que sea, puede crear una nueva línea temporal, llevando a un universo completamente diferente. Aunque no podamos observar directamente estas otras líneas de tiempo, la teoría sugiere que están ahí, coexistiendo con nuestra realidad. El colapso de la función de onda, en este contexto, no marca el fin de una posibilidad, sino el nacimiento de múltiples realidades paralelas. La idea de líneas temporales alternativas no solo plantea cuestiones científicas, sino que también provoca una serie de dilemas filosóficos. Uno de los mayores desafíos está relacionado con el concepto de identidad personal. Si cada decisión crea una nueva versión de nosotros mismos en un universo paralelo, ¿qué significa esto para nuestra noción de yo? Existen innumerables versiones de quienes somos, todas viviendo vidas diferentes, ¿o hay una versión original que de alguna manera se destaca entre las demás?
Estas cuestiones sacuden la base de cómo entendemos nuestra propia existencia e individualidad. Otro desafío filosófico involucra la cuestión de la responsabilidad moral. Si existen infinitas versiones de nosotros mismos viviendo en diferentes universos, ¿hasta qué punto somos responsables de nuestras acciones? En una realidad, podemos tomar una decisión moralmente correcta, mientras que, en otra, podemos elegir lo opuesto. Esto plantea la pregunta: ¿cuál de estas decisiones define nuestro carácter? Y más importante, ¿existe una versión mejor o peor de nosotros? ¿O todas las versiones son igualmente válidas dentro de sus respectivas realidades? Además, la idea de líneas temporales alternativas nos obliga a reconsiderar el concepto de destino. ¿Podemos verdaderamente elegir o simplemente estamos recorriendo diferentes caminos que ya están predestinados en algún lugar del multiverso? Esta dualidad entre libre albedrío y destino crea un paradoxo intrigante. Por un lado, tenemos el poder de crear nuevas realidades con cada decisión. Por otro, sabemos que todas las posibilidades ya existen en algún lugar. Esto lleva a una visión más amplia y compleja del concepto de elección, donde el libre albedrío no es solo una cuestión de acción individual. Si cada decisión crea un nuevo universo, ¿cuántos universos existen? La respuesta, según la interpretación de muchos mundos, es que el número de universos sería prácticamente infinito. Cada interacción cuántica, cada elección y cada evento en el cosmos tendría el potencial de generar nuevas ramificaciones en el multiverso. Desde el Big Bang, un número incalculable de universos habría sido creado, cada uno siguiendo su propio curso, con sus propias leyes de la física e historias únicas. Esto significa que, en teoría, hay tantas realidades paralelas como decisiones ya tomadas en el universo. Esta idea es increíblemente difícil de comprender. Si el número de universos es infinito, esto significa que existen versiones de nosotros mismos en todas las formas posibles, algunas casi idénticas a nuestra realidad, otras radicalmente diferentes, cada uno siguiendo su propio curso, con sus propias leyes de la física e historias únicas. Esto significa que, en teoría, hay tantas realidades paralelas como decisiones ya tomadas en el universo. Esta idea es increíblemente difícil de comprender. Si el número de universos es infinito, esto significa que existen versiones de nosotros mismos en todas las formas posibles, algunas casi idénticas a nuestra realidad, otras radicalmente diferentes. La vasta escala del multiverso puede ser abrumadora, ya que sugiere que la realidad que conocemos es solo una entre incontables otras. Este concepto también plantea cuestiones sobre nuestra singularidad. Si existen infinitas versiones de nosotros mismos, ¿qué nos hace únicos? La posibilidad de viajar entre diferentes líneas temporales o universos paralelos conlleva dilemas éticos profundos. Si tuviéramos la capacidad de interactuar con otras realidades, ¿cómo deberíamos comportarnos? Otro dilema ético involucra la cuestión de la identidad personal. Si versiones alternativas de nosotros mismos existen en otros universos, ¿tendríamos el derecho de interferir en sus vidas? En teorías de ciencia ficción, como en Rick and Morty, los personajes frecuentemente interactúan con sus versiones alternativas, a veces con consecuencias desastrosas. Aunque estas historias son ficticias, plantean cuestiones sobre lo que significa respetar la individualidad y el libre albedrío de otras versiones de nosotros mismos en realidades diferentes. Estos dilemas éticos también se extienden a las implicaciones más amplias de la exploración interdimensional. Si viajeros en el tiempo o entre universos paralelos comenzaran a explorar otras realidades, ¿cómo impactaría esto el equilibrio del multiverso? El fenómeno del déjà vu, la sensación extraña y familiar de que ya hemos experimentado un momento antes, es un misterio que intriga a la humanidad desde hace siglos.
Algunas teorías sugieren que el déjà vu puede explicarse por el funcionamiento del cerebro, con pequeñas fallas en los procesos de memoria y percepción. Sin embargo, dentro del contexto de la interpretación de muchos mundos, surge una teoría más intrigante. ¿Y si el déjà vu fuera una breve interacción entre nuestra realidad y un universo alternativo? Tal vez, al tomar una decisión en un universo paralelo, una versión de nosotros mismos haya vivido ese momento de forma ligeramente diferente. Esta teoría, aunque especulativa, ofrece una explicación fascinante para la familiaridad inexplicable que sentimos en ciertas situaciones. Si existen múltiples versiones de nosotros mismos viviendo en realidades alternativas, tal vez el déjà vu sea una breve superposición entre esas líneas temporales. En este escenario, estamos captando ecos de elecciones hechas por nuestras versiones alternativas, experimentando una memoria de algo que sucedió en otra realidad. Aunque esta idea no tiene evidencias científicas, nos invita a reconsiderar la naturaleza de la conciencia y de la percepción en un multiverso. Claro, es importante recordar que la ciencia tradicional ofrece explicaciones más plausibles para el déjà vu, muchas de ellas relacionadas con el procesamiento neurológico de memorias. Sin embargo, el concepto de universos paralelos añade una capa de misterio al fenómeno. Mientras no tengamos una explicación definitiva para el déjà vu, la idea de que pueda ser un deslizamiento entre diferentes realidades nos recuerda que la naturaleza de la conciencia y de la experiencia humana es, en sí misma, un campo vasto y aún poco comprendido. Te traemos una secuencia de vídeos increíbles como este. Suscríbete a nuestro canal para no perdértelo. Por ahora, estamos limitados a modelos teóricos y experimentos que abordan la mecánica cuántica de manera indirecta. Sin embargo, con el avance de áreas como la física de partículas y la cosmología, podemos estar al borde de grandes descubrimientos. Si algún día logramos detectar o interactuar con universos paralelos, las implicaciones serían inmensas. Además de confirmar una de las teorías más audaces de la física moderna, esto nos permitiría explorar nuevas formas de energía, nuevas leyes de la física y posiblemente hasta nuevas formas de vida en realidades completamente diferentes a la nuestra. No obstante, incluso si la interpretación de muchos mundos se mantiene en el campo teórico por mucho tiempo, ya desempeña un papel crucial en la forma en que pensamos sobre el universo. La simple idea de que existen infinitas realidades coexistiendo junto a la nuestra nos desafía a reimaginar nuestra comprensión del espacio, del tiempo y de la propia existencia. Tal vez, en el futuro, esta interpretación nos lleve a nuevos horizontes científicos que hoy apenas podemos concebir, pero que estarán profundamente entrelazados con la ciencia y la filosofía del mañana.